al Señor. Gracias, amado hermano, por estar aquí en esta mañana y proponer en su corazón estar el primer domingo de este nuevo año, del 2022, buscando de la palabra del Señor, buscando de su presencia. Y siempre hemos propuesto como iglesia comenzar el año buscando de la guianza del Señor, buscando su voluntad. Y la mejor manera que podemos encontrar y que la misma palabra nos establece es a través de la oración. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos que muchas cosas sean diferentes a lo que acabamos de vivir en el 2021. Y algo que compartía con todos acá el día 31 es que para el Señor un día es igual que el otro. O sea que nosotros podemos proponernos comenzar el día de hoy algo nuevo, algo diferente. Como podemos ver en la introducción de esta serie, hay diferentes motivos por qué nosotros debemos de orar. Pero debemos de conocer la manera y las razones por qué orar. Ahora el tema de hoy y esta serie es el camino para orar, las cosas que debemos saber para hacer. Yo no sé de los que estamos aquí, cuántos hemos pasado alguna situación difícil y no hemos quizás buscado la ayuda del Señor a través de la oración. Recuerde que orar es hablar con Dios, es presentarle a Él nuestras necesidades, es presentarle a Él todas las dificultades que estamos pasando. Entonces es muy importante que nosotros en este nuevo año que comienza busquemos al Señor con oración. Porque todos los que estamos aquí anhelamos que nos vaya bien, amén, ¿verdad que sí? Levante su mano si usted quiere que le vaya bien, pero no de nuestra manera, sino a la manera de Dios. Yo creo que es lo más importante. Y algo que aprendimos y que el Señor nos ha dejado saber es que el Señor es bueno, Jesús es bueno y las cosas que Él quiere darnos son cosas buenas. No esperemos cosas malas de parte del Señor. Ahora si nos pasan, probablemente el Señor las va a permitir porque quizás no hemos escuchado su guianza, no hemos escuchado lo que Él quiere o tiene para nosotros. Entonces, hoy que es la primera semana, vamos a compartir un tema titulado Quitando los obstáculos del camino. Diga conmigo, quitando obstáculos. Pero dígalo fuerte, por favor, quitando obstáculos. Antes de empezar con este tema, esta serie, yo no sé si a alguno de ustedes cuando ha manejado o ha ido a algún lugar que no conocen. En algún momento le ha tocado entrar en una calle que está lleno de hoyos, baches, piedras. Y el hecho de por uno no conocer, tomó ese camino. Si hubiese sabido, usted hubiera agarrado otra ruta. Aunque probablemente nos indicaba que era más larga, nos hubiésemos sentido más seguros yendo por esa ruta más larga que por ir por esa ruta corta, pero muy peligrosa. Ahora, hay obstáculos, hermano, que debemos de conocer nosotros con respecto a la oración. Le voy a pedir que usted ahí en sus notas o en su Biblia o en la pantalla pueda leer conmigo lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque cuando nosotros proponemos conocer el camino para orar, estamos entregándole al Señor toda nuestra carga, toda nuestra necesidad, y es porque tenemos algo tan sencillo, una palabra tan corta, pero que tiene gran importancia en el Señor. Y aquí la encontramos en Hebreos 11.1. ¿Lo tiene? Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: es pues, fuerte por favor, todos juntos, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo muy importante que el Señor nos está diciendo, que es la confianza que tenemos que Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros, aunque no las estemos viendo el día de hoy. Y eso lo hace, lo activa la oración. Cuando usted y yo tenemos comunión con el Señor y entendemos que hemos entrado en un camino de oración donde la fe empieza a trabajar en nosotros, donde nosotros, como mirábamos en la introducción del video de esta serie, hay muchas razones por las cuales podemos orar. Y quizás muchas veces las hemos dejado de lado tratando de resolverlas a nuestra manera, a nuestra forma, quizás por nuestros hijos, por nuestros padres, por su pareja, por su familia, por migración, por tantas cosas. Hay demasiadas razones por las cuales la iglesia debería de orar. Y es una debilidad en la iglesia de hoy porque lo que menos pensamos es orar. ¿Y usted sabe por qué? Porque la oración es buscar las cosas espirituales, las que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1.
porque son las cosas que yo no veo. Y como el hecho que no la veo, creo que probablemente no vaya a pasar o que no existan. No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir. Por eso la oración muchas veces no es atractiva y no nos agrada. De hecho, aún los discípulos del Señor no podían orar mucho tiempo. Cuando el Señor pidió que oraran, Él al regresar los encontró durmiendo. Es porque nuestra carne se resiste a orar. Por eso es importante que nosotros podamos quitar todos aquellos obstáculos que impidan el camino que nos pueda llevar a la oración. Y entre ellos podemos encontrar acerca del temor, acerca de la duda, acerca de la resignación, entender que las cosas no se dan. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claro con respecto a eso. Les voy a pedir un gran favor, las notas que recibió hoy, que usted se las pueda llevar y que luego pueda estudiar en su casa y las pueda compartir, ¿sabe? Porque estamos viviendo tiempos difíciles donde la gente necesita una palabra de fe. No necesita temor, no necesita desconfianza, necesita descansar en el Señor. Cuando como iglesia, podamos hacer eso, yo creo que muchas cosas van a empezar a cambiar, no solamente en este lugar, sino la iglesia de Dios en general, amén. Entonces, para que nosotros podamos quitar esos obstáculos que nos puedan llevar al camino a la verdadera oración, a poder hablar con Dios, a entregarle todas las cosas, ¿sabe qué? Necesitamos desarrollar una fe simple. Diga conmigo, fe simple. ¿Qué es una fe simple? Es algo tan fácil de poder entender, de simplemente obedecer. Yo no sé cuántos de los que están aquí muchas veces se complican la vida para cuando van a salir. ¿No ve que hay gente que tiene un closet de ropa como 20 o 30 trajes o vestidos y dice, ¿cuál me pongo? Dice, y los pone todos ahí, se mide 1, se mide 2, se mide 3 y se viene a quedar con el primero que se puso, que midió. Se complica, ¿verdad? La gente, y a veces así es uno. Hay gente que así, no crea que solo las mujeres, hay hombres que también ponen el montón y dice, ¿con cuál me voy? Y se pone la misma que había escogido el primero. Entonces nos complicamos. En la fe es parecido. La fe simple es algo tan sencillo y lo encontramos en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice la palabra, escuche esto: pero sin fe, escuche, es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros venimos a Él en oración, estamos reconociendo que estoy poniendo mi fe en Él y que lo necesito. Pero no le agrada a Dios que nosotros vengamos sin tener fe y mucho menos entregarnos en oración. En este tiempo que comienza el año, debemos entregar nuestra vida en oración, porque necesitamos saber qué camino Dios quiere que tomemos. Aquí no es el camino que a nosotros nos parece, amado hermano, sino el camino que Dios tiene. Mire, el año pasado fue un tiempo de recomenzar todo, porque todo básicamente fue reseteado. La economía, el nuevo estilo de vida, la escuela, todo cambió. Ahora estamos en un nuevo año y tenemos encima una pandemia otra vez, y las cosas ahora estábamos confiados otra vez, porque decimos, bueno, esto ya pasó, bueno, fue lamentable, pero no sabemos las cosas que vayan a venir de aquí en adelante. O sea, estamos, hermanos, tan frágiles y debemos depender de Dios para que nos diga qué debemos de hacer en todo y poder presentar en Él todas nuestras cargas y nuestras necesidades. Sigue diciendo en el Hebreos 11:6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, esa palabra, se acerca a Dios. ¿Cómo me acerco yo a Dios? Yo me acerco a través de la oración, a través de la alabanza, a través de entregar mi cuerpo en ayuno delante de Dios. Yo me acerco de esa manera. Yo no simplemente puedo venir a la iglesia y pretender que ya me acerqué a su presencia. No. Usted y yo podemos estar aquí y podemos estar lejos de Él. Amén, hermanos. No creamos de que el Señor va a estar ahí si yo no lo busco de corazón. En Hebreos 11:6 lo dice claramente. Y dice que se acerque y que crea que le hay. O sea, que crea realmente. Cuando venimos orando al Señor, empezamos a encontrarnos muchos obstáculos, muchas piedras, muchas ramas, muchos troncos en el camino que van a impedir que nosotros podamos continuar en esa oración. Y es importante que nosotros entendamos, porque nos van a agobiar, las situaciones nos pueden asfixiar, y nos da grandes ejemplos. Este capítulo 11 es el capítulo de la fe, y debemos de leerlo para fortalecernos. Pero indudablemente, si no tenemos tiempo en oración con Dios, no lo vamos a creer, hermano.
Vamos a cuestionar las cosas de repente. ¿Y será que sí el Señor hizo un barquito allí y salvó a toda la familia de Noé? Empezamos nosotros a cuestionar las cosas. Dice ahí en el versículo 7, solo como ejemplo: por la fe, Noé, cuando fue advertido, escuche esa palabra, hermano, que el Señor nos previene de las cosas que pueden pasar. Yo no sé qué buscamos nosotros en oración, pero algo que debemos de hacer es entregarle a Dios nuestra adoración, porque a veces venimos como la ovejita, ¿verdad? Dame, derrámame, lléname, todo del como la ovejita, el ese nos falta. Pero no le damos al Señor adoración, por eso a veces nos cuesta entender el tiempo de adorar. ¿Sabe que ahora que comenzamos, por cierto, le digo, hermano, aquí como para entre paréntesis, hermano, que podamos nosotros saltar, podamos levantar las manos cuando cantemos? Amén, hermano. ¿Cuántos propongámonos eso? Hermano, Dios nos ha dado un cuerpo flexible para que podamos movernos. Amén. A veces pareciera que fuéramos unos robots, ¿verdad? No, hermano, hasta yo puedo mover las manos, bata las manos. Parece como la figurita que fui a ver de las luces que le di. No, hermano. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder buscar al Señor. Ahora, dice en el mismo versículo que aún Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero lo que hizo Noé era que tenía ese tiempo quizás de intimidad con Dios, y por eso Dios le habló y le previno de las cosas que iban a pasar. Hermano, eso es lo que hacen. Cuando nosotros pasamos situaciones y obstáculos en la vida, Dios a través de la oración nos hace entender. Diga conmigo, entender. Dios nos hace entender por qué pasan las cosas. Y a veces lo cuestionamos, pero recuerde que Dios sabe más que nosotros. Amén. Mire que en primera de Pedro 1:7, Pedro, mire, en esta epístola estaba fortaleciendo a aquellos que habían venido a Cristo, que tenían la esperanza, pero quizás no estaban pasando un buen momento. Primera de Pedro 1:7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, en la versión NTV. O sea, está diciendo, el tiempo de oración te va a sostener en medio de las pruebas si tienes fe. O sea, la fe no puede obrar si no tenemos tiempo de oración. Por eso encontramos ahora una iglesia un poco incrédula, débil, frágil, porque al no orar no nos hace a nosotros fortalecernos en fe. Cuando nosotros estamos pasando una necesidad, la que sea, amado hermano, si usted está enfermo, problema económico, problema familiar, problema emocional, problema espiritual, es a través de la oración. Y eso hace que la fe se active. La fe me hace creer, pero es la oración que obra a través de esa fe que yo he tenido. Dice ese primer pasaje, versículo 7 de Pedro, dice, escuche, es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué trae la fe? Lo que yo quiero que podamos entender es algo, que a través de la fe nosotros vamos a orar y la oración va a provocar una respuesta, no la que nosotros buscamos. Porque por eso nos desanimamos. Porque cuando oramos queremos que Dios haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios haga lo que usted le está pidiendo en oración? Así honestamente, hermano. Pero no todo nos conviene. En este primer pasaje, en Pedro 1:7, dice la misma palabra, las pruebas. No está diciendo te las voy a quitar. Lo que está diciendo es que eso va a producir y va a traer alabanza, gloria y honra a Dios. ¿Está entendiendo lo que dice el pasaje? No dice en ninguna parte que la va a quitar. Lo que va a hacer es que nos va a acercar más a Dios.
nos va a hacer orar más a Dios, nos va a hacer más adorar a Dios, nos va a hacer ahora tener más amor por Dios. Yo pensé que si usted se iba a alegrar, hermano, déle un aplauso al Señor. Que usted sea apasionado más por las cosas del Señor. Esto de la oración es como cuando uno tiene una relación matrimonial o una relación amorosa. La oración lo hace a uno, ay, que yo recuerdo cuando estaba con mi esposa, se fue para la casa de su papá. Mire, se fue como por una semana. Yo sentí que me moría, estaba el muchacho yo. Y yo casi sentía que me moría. Y lo más triste para mí, que cuando regresó, yo, hermano, todo sentimental, anhelando que llegara. Y ella llegó bien fresca. No me quiere, dije. No me quiere. Yo muriendo. En aquel tiempo no habían celulares. Yo soy de aquel tiempo, hermano, de los teléfonos del ring. ¿Me entiendes? De eso, del colocho, de ese tiempo, de esos teléfonos. Y era un privilegio tener de esos, ¿ah? O sea, allá los que andaban un cuadrito que decía Viper eran de pisto. O sea, aquel tiempo eran de los de Viper, que lo vipiaban ahí. Imagínense, se iba a meter allá unas montañas, por ahí vivía el papá. Y yo como, y lo peor que a escondidas que andábamos. Peor yo para atreverme a meterme allá. Y cuando regresó, sentí yo que no me quería porque tanto tiempo de no verla. Mire, la oración nos hace amar a Dios, pues. Si nosotros no hablamos con Él, como que no hay un enamoramiento con Dios. Eso es lo que hace. Pedro claramente nos está diciendo a través de este pasaje que esas pruebas que estemos pasando va a traer alabanza, gloria y honra. Por eso es una fe simple. ¿Qué quiere decir? Solo hay que creer, buscarlo y orar. No nos compliquemos. Hermano, en este tiempo, 2 de enero del 2022, busquemos del Señor de una manera sencilla. Señor, aquí estoy, quítese el ropaje que quizás ha adquirido de la pena, la vergüenza, los temores y la duda. Y diga, Señor, aquí estoy, tengo problemas de esto, aquello y lo otro. Amén. Porque mire, aquí como yo le he dicho, caras vemos y no sabemos qué rollos anda usted por dentro. Pero Dios sí. Amén, hermanos. Problemas familiares, problemas emocionales, problemas económicos. Nadie, ninguno de los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de las cosas que nos están pasando. Nadie. Muchas de ellas sabemos que nos causan vergüenza y dolor. Busquemos del Señor. Cuando tenemos una fe simple, entendemos que Dios está presente. Que a través de la oración entendemos que Dios está aquí. ¿Sabe que Dios está aquí? Aunque estemos los que estamos, Dios está aquí y confiamos en Él, que esto simplemente es una prueba más que Dios nos va a permitir pasar. Amén. Entendemos de que Dios puede hacerlo. Escuche, que puede hacerlo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que Dios lo va a hacer. Dios nunca se queda estático. Recuerde que aun cuando el mismo Noé estaba haciendo el arca, dijo, pucha, si no ha llovido aquí nunca, ¿por qué me voy? Recuerde esto, que en ese tiempo de Noé, no había llovido nunca en la tierra. Lo estaba mandando a hacer algo que no sabía él ni siquiera cómo era. Y fue obediente y siguió. Y eso es lo que debemos de entender. Entonces, claramente podemos ver todas estas cosas, hermano, que cuando nosotros queremos quitar los obstáculos que puedan impedir ese camino, ¿sabe qué debemos de hacer? En el punto 2, por favor, nunca dejar que los obstáculos te impidan orar. Diga, impedir orar. Cuando uno está cargado, lo que menos quiere es orar. ¿Verdad que sí, hermano? Nosotros empezamos presentándole al Señor nuestra situación personal. Y entonces, cuando miramos que nada sucede, empezan nuestras fuerzas a decaer y ya no lo queremos hacer. Y entramos en un estado de resignación y aceptación, como que si fuese eso lo que Dios quiere para nosotros. Indudablemente, cuando andamos haciendo cosas indebidas, y esto es para todos los que estamos aquí, nos va a costar orar, hermanos. Cuando tenemos cosas ocultas, cuando no hemos cambiado, cuando actuamos de una manera incorrecta y sabemos que eso no le agrada a Dios, en vez de darnos vergüenza, puede que produzca eso, pero también nos hace más duros de corazón para entender que necesitamos del Señor. El pecado impide
realmente que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas de parte de Dios. Eso es muy importante que tengamos claro, que si nosotros oramos, lo primero que tenemos que hacer con el Señor es ser honestos. Recuerde que los fariseos oraban en las plazas públicas y el Señor los reprendió y les dijo: son unos hipócritas, ustedes no oran de corazón, ustedes oran para que la gente los escuche, para que la gente los vea, pero ustedes son una bola de ladrones, víboras, hipócritas. El Señor tiene un concepto con respecto a nosotros. Él nos ama, pero Él quiere que nosotros vengamos delante de Él con un corazón humilde, humillado, reconociendo nuestras faltas. Mire lo que dice Isaías 59, versículo 1. ¿Lo tiene? He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mire que a pesar de todo, el Señor dice: yo sé que quizás hay algo que estás haciendo que no está bien, pero yo estoy aquí, listo. Pero no para hacer lo que me estés pidiendo, sino para que nos podamos poner a cuenta primero. Porque es algo que debe de tener claro, que si queremos nosotros en este nuevo año que Dios ponga su mano de favor sobre nuestra vida y que sus bondades puedan ser palpables y visibles en cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos de rectificar nuestro camino. Debemos de quitar todo aquello que quizás esté impidiendo que nuestra oración pueda fluir. Sus mismos discípulos le pidieron al Señor cómo orar, porque a veces podemos orar equivocadamente. Dice: ustedes no reciben respuesta de sus oraciones porque piden mal, piden para los deseos de su carne, no piden para que se cumpla mi voluntad. Y ese es algo que el Señor nos enseña a nosotros, pero claramente el Señor dice que no agrava su oído, o sea, Él está atento para decir: bueno, César, ¿querés que yo te ayude en esa situación? Pero mira, ahí tenés 2 rollitos ahí que tenés medio escondidos. Ahí maltrataste a tu gente, maltrataste a tus hijos, maltrataste a tus compañeros de trabajo, tuviste una mala actitud. O sea, arregla todas esas cositas. Porque, como decir, vamos a comenzar desde lo primero. Y aquí estamos hablando de una fe simple, amado hermano. Aquí nosotros nos dejamos de pasar algunas cositas que no están bien y debemos de ponernos a cuenta con el Señor. El pueblo se había alejado de Él, dice la misma pasaje, versículo 2, lo tiene, Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué, hermano? Para no oír. ¿Por qué la palabra dice oír y no oír? Donde el Señor dice: ha ocultado su presencia. Porque la única forma en la que usted y yo podemos tener una conexión con Dios, en la que nosotros podamos hablar con Él, es a través de la oración. Porque la Biblia es la forma en la que Dios nos habla. La manera en la que nosotros le hablamos al Señor es a través de la oración. Podemos escuchar la voz de Dios, pero la cuestión aquí es que Dios quiere una comunicación, que también nosotros podamos hablar con Él, y es a través de la oración. ¿Me entiende? Dios nos habla a través de la Biblia, nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Y si el Señor no tapa su oído y no nos escucha porque no estamos hablándole lo que Él quiere que nosotros le hablemos con respecto a la iniquidad, aquel pecado oculto, aquello que no le agrada, hermano, no vamos a tener respuesta de ninguna de las demás cosas. Porque vuestras manos, dice la misma Biblia en el versículo 3, están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian, escuche esto, ¿qué dice ahí, hermano? Dígalo fuerte, por favor, lo está leyendo. Pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. A veces aquellas cositas como las mentiras piadosas, ¿verdad? Ay, una mentirita blanca, dice uno. ¿Verdad que sí? Esas también el Señor las echa en cuenta, hermanos. Porque recuerde que queremos nosotros estar cara a cara con Dios. Y Dios no va a tolerar la mentira. Dios dice: ay, ¿cómo le digo a este pues? ¿Cuántos de ustedes han hablado con alguien que le está contando algo y usted dice: este es mentira, ese es mentiroso, yo sé que es mentira?
¿A cuánto les ha pasado? Les voy a contar una de las que me pasó a mí cuando tenía un compañero de trabajo. Un día no va a trabajar y estábamos bien ocupados. Entonces viene el jefe y dice, bueno muchachos, a trabajar más porque no vino fulano. Ay, usted sabe, ¿verdad? Aquel que no tiene a Cristo, este es un pícaro, este haragán que no vino, una quejadera, yo ni modo, bueno, hacer lo que se pueda. Entonces, como estábamos bien ocupados, el jefe dice, bueno, les voy a comprar lunch para que no paren de, este es un pícaro, este es lo que quiere que traguemos y sigamos, porque si cada quien se toma su lunch, se va a tomar una hora. Dice, voy a ir a comprarles comida, se va. Después llega el jefe riéndose y dice, que no saben lo que acabo de ver. Ajá, contá. Comiendo y nos muestra su teléfono al compañero que había llamado, que estaba enfermo, con unos platos de sopa ahí donde nos había ido a comprar comida. Ajá, y entonces viene y solo por pura maldad le llama y le dice, fulano, ¿cómo estás? Bien mal, le dice, y lo acababa de ver con las sopas. Mire, no se aguantó y se echaron a reír aquellos. Bueno, lo votaron por eso, porque eso él le vino y le dijo a otro y se lo echaron, fíjense. Hermanos, a veces le ocultamos cosas al Señor y no sabemos de que Dios no podemos burlarlo. Y esos pecados a veces impiden una comunión con el Señor. Cosas tan sencillas a veces impiden que Dios pueda decirnos a nosotros lo que quiere para nuestra vida. Y a veces seguimos arrastrando cosas como esas. En estos 21 días que vamos a estar en ayuno, hermano, busque de la voluntad de Dios. Usted no piense, hay 21 días en las que no voy a comer. Yo no estoy diciendo que aguante hambre, sino que le entregue 21 días al Señor y que sea realmente para Él. De verdad, de corazón. Si hay algo que usted necesita, hermano, porque es importante que entendamos que hay esos obstáculos que puedan impedir, hermano, a orarle al Señor. Puede ser aún la misma duda, la enfermedad, el pecado. Hay cosas que impiden orar. A veces esas cosas se nos endurecen y debemos nosotros ser más sensibles. En este tiempo de pandemia, créanme que si hubiésemos aprendido la lección, hubiéramos más personas orando y buscando de su presencia. ¿Qué es lo que provoca eso? Gloria, alabanza y adoración a Dios. Y podemos ver de que la iglesia pareciese que se está debilitando, pero hay un remanente que Dios ha fortalecido, que realmente ha buscado de su presencia, y que estas cosas que estamos viviendo nos ayuden a crecer más en comunión con Dios en este tiempo de orar, hermanos. Yo sé que todos queremos una casa, un carro, un nuevo negocio, queremos dinero, queremos todo lo mejor, pero todas esas cosas son temporales. Las personas que se fueron en medio de la pandemia cuando comenzó un año no pensaban que se iban a ir y ya no están con nosotros. Entonces, entendamos algo, que este comienzo de año hay que buscar al Señor y quitemos todos esos obstáculos. Hoy, que es el primer domingo de este año, comencemos bien. Mire lo que dice Marcos capítulo 9 versículo 14. Aquí hablando el Señor con sus discípulos, dice, en esta versión NTV dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que les rodeaba una gran multitud y algunos maestros de las religiosas discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, él lo tira violentamente al suelo y él echa siempre espuma por la boca y rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Versículo 19. Jesús les dijo, gente sin fe. Ahora, esta pregunta es bien interesante, porque ¿a quién el Señor le estaba diciendo gente sin fe? ¿A los discípulos o los que estaban esperando que hiciera el milagro? ¿Verdad que sí? O sea que ahí nosotros en esta versión podemos tomarla de esa manera, porque recuerde que otros le estaban relatando lo que había acontecido, el que estaba en medio de la necesidad. Pero el Señor dice gente sin fe.
Sigamos leyendo la escritura para ver qué el Señor nos habla. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Quiénes reconocieron a Jesús? Los que estaban ahí en la multitud, en medio de todo lo que estaba sucediendo. Dice la palabra, tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Sigue el versículo 20. Quien cayó al piso, así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho. Viendo que cayó al piso, retorciéndose y echando espuma por la boca, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que él era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Diga conmigo, todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. ¿Sabe? En ese mismo pasaje podemos darnos cuenta cómo el Señor hizo un milagro, pero podemos encontrarnos con ciertos obstáculos. Cuando vemos aquí la necesidad que pasaba esta persona, nos damos cuenta que indudablemente había clamado por sanidad, había clamado para que Dios lo hiciera. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, lo vamos a reconocer. Vamos a conocer a Dios, vamos a saber cuando Dios puede hacerlo y cuando Él está ahí. A veces nos encontramos con solo el puro deseo de que Dios obre. Hermano, la presencia de Dios es algo inconfundible. Por eso usted debe de entender por la vida que tiene si realmente es lo que Dios está dándole o quiere que usted tenga. Dios no le va a dar algo si hay cosas que usted todavía necesita arreglar. Dios no va a comenzar algo nuevo con algo descompuesto. ¿Entiende? Si usted tiene un anhelo en particular, primero arregle eso que tiene descompuesto. Su relación con Él es lo primordial para que Dios empiece a obrar. Algo que vemos ahí claramente, que Dios no va a pasar desapercibido una necesidad. No simplemente basta seguir al Señor, sino que también que podamos ser ese instrumento de Dios para que Él pueda obrar. Porque vea algo muy interesante, los discípulos habían intentado sanarlo. Y aún ellos, hermanos, le preguntaron al Señor por qué ellos no lo podían hacer. Si nosotros buscamos en la Escritura, allí en el mismo Marcos, capítulo 9, mire lo que dice la palabra. En el versículo 28 dice así: y cuando entró en la casa, en esta versión en la Reina Valera, en Marcos 9:28 dice: y cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con qué, hermano. ¿Con qué? Con ayuno y oración. ¿Y quiénes eran? Los discípulos. ¿Quiénes eran? Los que habían visto todo lo que el Señor estaba haciendo y dijeron: si Él lo hace, yo lo puedo hacer. Y a veces pensamos eso, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado autoridad y potestad, sí, pero está condicionada a la búsqueda de Él, a la oración. Y no necesariamente va a pasar como nosotros queremos. Entonces, hermano, es algo tan amplio las cosas espirituales que la presencia de Dios no nos puede confundir. Es más, Dios nos puede decir a través de la oración si nos va a sanar o no. Amén, hermanos. Aunque nosotros queremos que Dios nos sane, ese obstáculo lo tenemos ahí, pero a veces es necesario, hermanos.
A veces es necesario tener ese para decirnos que hay que bajar la velocidad. Mire, ¿por qué cree que hay piedras en el camino? ¿No ha notado usted que en ciertas calles aquí en este país, en los vecindarios, hay unos túmulos? ¿Por qué usted cree que existen esos túmulos? Porque hay gente, hermano, que le dicen a 15 y van a 40. Entonces se ven obligados a ponerle ese túmulo para que baje la velocidad. O sea, hay obstáculos que son beneficiosos para nosotros, pero que eso nos hace a nosotros entender el camino a la oración que debemos de tomar, porque a veces nos va a bajar la velocidad. A veces sentimos que nos vamos a comer el mundo solo porque somos hijos de Dios, y que todo lo que le pidamos Él nos lo va a dar, y Dios nos quiere bajar de ese cielo a la tierra y entender que hay que vivir bajo su voluntad, bajo su cobertura, bajo su poder. Amén, hermano. Yo creo que es importante que entendamos eso. Yo vengo a decirle a usted buenas noticias y darle esperanza que Dios es bueno en este 2022. Por eso busquémoslo en oración, para que Dios pueda hacer las cosas que tenga que hacer, las batallas que nosotros no podamos pelear. Dios es más grande que la duda, y ahí lo podemos ver. Aunque aquellos tenían duda, porque Él mismo le pide: Señor, ayúdame en mi incredulidad. La incredulidad es un obstáculo que impide que Dios obre a través de la fe y el tiempo de oración que nosotros dediquemos. Amén. Entonces ahí vemos claramente que hay muchos obstáculos que necesitan ser quitados, y algunos van a ser beneficio para nuestras vidas. Ahora entendemos también claramente que para nosotros entender este camino de oración debemos reconocer y entender cómo Dios responde en nuestra oración. Usted sabía que Dios tiene 3 respuestas. Diga conmigo, 3 respuestas. ¿Sabe cuáles son las respuestas de Dios? Sí, no y esperar. ¿Cuál respuesta es la que nosotros buscamos? Sí. El Señor me va a dar esto. Amén y amén. Sí. Usted puede, porque amén es, así es, porque el Señor dice que tiene que ser amén y amén. El Señor dice no. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No, Señor. Si tenemos que decir amén. Si Dios dijo que no, diga amén. Pero queremos el sí. Nosotros somos como mi hijo. Está chiquito, este no me va a reclamar. Me dice: papi, ¿me querés comprar eso? Le digo: no, por esto y esto. Papi, pero te estoy diciendo, te dije que no. Entonces, ok, ¿qué quieres? Te estoy dando mi respuesta, ya te dije que no. Pero es que, o sea, ¿tú quieres, me dices algo para que te diga que sí, o quieres mi respuesta? Entonces, a veces como padres nosotros sí, amén a todo lo que nuestros hijos nos piden. No, Dios no es así, hermanos. La oración nos hace entender las respuestas del Señor. Y aquí lo encontramos en la Escritura, 2 de Samuel 5:18, cuando el Señor nos dice que sí. Escuche esto, 2 de Samuel 5:18 dice: y vinieron los filisteos y extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos. Escuche, vea esto. Iré contra los filisteos. Señor, voy a hacer esto. Señor, voy a cambiar de trabajo. Mira, venite a trabajar conmigo. Te ofrezco 20 centavos más. Amén, dice uno. 20 centavos son 40 horas, son $10 más a la semana. Porque siempre vamos por lo más beneficioso, ¿no? Pero no le dicen que va a salir tarde. No le dicen que no va a poder estar con los hijos. No le dicen que no va a tener que trabajar los fines de semana. Solo decimos sí. David, escuche esto, lo que dice: Señor, iremos contra estos. Y el Señor le dice, ¿qué dice? Los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió a David: ve. No le dijo: te lo voy a entregar ahora. Solo le está diciendo: ve, ok, sí, hazlo. Y el Señor muchas veces nos dice el sí, y nosotros debemos de estar alegres, porque el Señor, lo que le hemos pedido es lo que Dios quiere. ¿Me entiende? O sea, porque aquí encontramos que la voluntad del Señor era que su nombre no fuera avergonzado, y a través de David fue que pasó eso. Pero vemos cómo él busca del Señor, le consulta las cosas que va a hacer. Ahora, los que estamos aquí, ¿usted le ha consultado al Señor o qué está esperando de parte de Dios? Es a través de la oración, amado hermano. Lo que vayamos a hacer es a través de la oración. Hemos tomado decisiones con nuestra cabeza,
con nuestro corazón, porque es lo que anhelamos, y muchas veces nos ha dejado en la ruina, nos ha destruido, ha dañado nuestra familia, nuestras relaciones. No medimos las consecuencias. Entonces la misma palabra dice: porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Versículo 20. Vino David a Baal-Peraseim, y ahí los venció David y dijo: quebranta Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Peraseim. ¿Sabe qué? Cuando el Señor nos dice sí a lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que encontramos en el pasaje? Nos da la garantía que nos va a ir bien. Nos dice el Señor: está bien, está buscando mi voluntad, quiero que hagas esto, quiero que comiences esto en el ministerio, quiero que comiences este trabajo, quiero que comiences este negocio, quiero que te mudes. Porque mire, la gente se muda de lugar, de ciudad, de vecindario, dice: ay no, es que aquel lugar es bien bonito. Nos vamos por lo que nosotros miramos y no nos damos cuenta que Dios quiere que nos diga: es bonito, pero no te conviene. Hay cosas mejores. Allá todos son cristianos y te voy a mandar en un lugar malo para que sea luz en medio de las tinieblas. Amén, hermano. Porque nosotros buscamos que sea cristiano, que haya una comunidad. ¿Y a quién va a hablarle de Cristo usted en medio de eso? Si pura luz hay ahí. Amén. Y eso es lo que vemos. Eso es cuando el Señor nos dice que sí. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí el Señor nos dice que no? ¿A cuántos el Señor le ha dicho que no? No hagas eso, espera. Mire lo que sigue diciendo el versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir. El Señor le dio la primera victoria a David en esa batalla. Y le dice en el 22: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafaim otra vez. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino que dice: rodéalos y vendrán a ellos enfrente de las balsameras. David probablemente dijo: así como me dio la victoria una vez, me la va a volver a dar. Entonces, si nos ponemos en el plano espiritual, a veces el Señor cumple lo que le hemos pedido en oración, y venimos y volvemos a pedirle algo quizás similar, y creemos que Dios lo va a hacer, porque como ya lo hizo antes, creemos que lo va a hacer, pero no necesariamente. Y eso es a través de esa comunión que tenemos, porque empezamos a escuchar la voz de Dios. Él nos dice: ¿sabes qué? Ahorita no. No es conveniente. Dice el versículo 24: y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jebá hasta llegar a Geser. El Señor le dijo no. Y a veces el Señor: Señor, quítame este dolor, me duelen 3 pelos. Y el Señor dice: no, te van a doler toda la cabellera como Sansón. Pero nosotros no queremos eso, porque la gloria mía va a ser más grande. Si yo te curo ahorita de esto, probablemente ni siquiera las gracias me vas a dar. Hay cosas que no logramos entender, pero en el tiempo de oración Dios nos habla, hermanos. Le dije que Dios nos habla a través del sí y a través del no. Hay cosas que quizás si logramos discernir nosotros, vamos a entender cuando Dios dice sí y dice no. También la otra respuesta de parte de Dios. Y ya con esto termino, hermanos, en este tiempo de oración. Vamos a orar un ratito. En el Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tuvieron que esperar. ¿De qué está hablando? De cuando el Padre envió a su Hijo por nosotros. ¿Usted cree que en todo ese lapso, en todos esos años que transcurrieron, el pueblo de Israel no estuvo atribulado y no estuvo necesitado de un Dios que viniera a sanarlo, que viniera a darle palabras de esperanza? ¿Verdad que sí? Mucho tiempo pasó. Y el Señor le dijo: esperen. El Señor quizás muchas veces nos ha dicho a nosotros: espera. Todavía no. Todavía no. Porque la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Y a veces queremos adelantar los tiempos. Los tiempos no nos pertenecen a nosotros, los tiempos le pertenecen a Dios.
Y qué bonito sea que el tiempo de Dios esté alineado al tiempo nuestro también. Sigue diciendo el versículo: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que, escuche esto, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio nuestro. No era el tiempo para que el Señor viniera. Tuvieron que esperar. Y así como el Señor escuchó el clamor del pueblo en Egipto cuando estaba siendo oprimido, Dios le dio una respuesta. Tuvieron que pasar mucho tiempo. Después que el Señor los sacó de Egipto, hicieron tiendas en el desierto hasta que Dios los estableció en una tierra. Y transcurrió otro tiempo en el cual ellos se miraban siendo atribulados por los pueblos vecinos y por las conquistas de otros imperios. Pero el Señor sabía cuál era el tiempo. Entonces muchas veces, para nosotros entender el camino de la oración, debemos entender también que Dios va a tener diferentes respuestas: el sí, el no y el saber esperar. ¿Cuál respuesta cree usted que quiere? ¿Cuál es más agradable para nosotros escuchar de parte de Dios? El sí. Contar con la aprobación de Dios. Y no siempre va a ser así, amado hermano. Pero cuando oramos al Señor, nos hace conocerlo y entender. Escuchar audiblemente su voz. En esta nueva serie, conozca las necesidades que están pasando y qué Dios le está diciendo. Que podamos nosotros realmente buscar en oración. A veces los problemas vienen a ser como los callos que se nos hacen en las manos o en los pies. ¿Sabe usted que uno se acostumbra a estar con ellos? Yo no sé de usted, pero a veces uno se acostumbra. Ya después ni siente nada. Se vuelve insensible. ¿No ve que los callos dicen que se endurecen? Yo no sé los suyos, pero sí los míos, ¿verdad? Entonces usted ya no lo siente. Se vuelve insensible. Dios le está diciendo algo y uno dice: no, es conmigo. Y es con usted. Diga: es con usted, es con usted. No mire a nadie, es con usted. Usted en su corazoncito es usted. Es con todos, hermano. Usted no sabe cuántas veces yo he tenido que reconocer mis errores. Porque si yo no los reconozco, bueno, me dicen cuáles son. O sea, de todas maneras es mejor que los reconozca yo. Amado hermano, ¿qué le parece si le oramos al Señor y entendemos en este nuevo camino para orar? ¿Qué cosas debemos de saber para hacer? Debemos de saber que el enemigo no quiere que oremos, porque si oramos tenemos comunión con él. El enemigo no quiere que oremos, porque si oramos Dios va a mover su mano de favor para nuestra vida. El enemigo no quiere que oremos, porque entre menos oramos, más lejos estamos de Dios y más actuamos como el mundo. El enemigo sabe que cuando no oramos empezamos a desconfiar de Dios. Y todos aquí yo creo que estamos porque necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios. Usted necesita de Dios en su familia, con sus hijos, en los matrimonios, como compañero de trabajo, en sus amistades. Hoy necesitamos de Dios más que nunca. Aun cuando estamos tristes necesitamos de Dios. Porque son cosas que están ahí. Y si nosotros no lo podemos identificar, nos puede causar un gran daño. Es como manejar a oscuras. Aquí no crea que otro le va a alumbrar el camino. Que sea Cristo el que le alumbre el camino. Que sea Él el que le hable. Que si Dios le va a hablar a usted a través de alguien, pero que sea la confirmación de lo que Dios ya le dijo a usted. No esté esperando que alguien le diga lo que debe de hacer. Cuando usted ora, Dios le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Dios le dice cuando tiene que esperar, y no espere que alguien le diga: ¿sabes que Dios me dijo esto de ti? No, usted ya sabe que Dios se lo dijo y a través de otra persona se lo va a confirmar. Dios no le va a hablar Dios no le va a hablar algo a usted, a otra persona de su vida, si Dios no se lo dijo a usted primero.
Dios se lo confirma y yo se lo puedo decir con propiedad. Mucha gente ha hablado a mi vida y he orado al Señor. ¿Y sabe lo que Dios ha hecho? Cuando me lo dice, es decirme, te lo dije y no me escuchaste, hoy te lo voy a decir de una manera audible. Y yo no sé a cuántos de ustedes Dios le ha hablado y le ha respondido una oración a través de eso. Pero usted sabe qué lindo se siente, que saber que Dios me confirmó lo que me dijo en oración. Que busquemos de Dios, hermanos. Que seamos una generación cristiana diferente. Que dependamos de Él. Cierre sus ojos.